Iniciamos nuestra agenda académica con un tema bien interesante. La conferencia se titula Panorama económico y el nuevo consumidor. ¿Cómo le pega al gasto de los hogares la pandemia? Un nuevo riesgo. Para ello contamos muy amablemente con la presencia de Camilo Herrera. Camilo es el fundador y presidente de Radar CKG, uno de los think tanks del pensamiento económico más importante del país. Camilo, especializado en estudios comportamentales sobre el consumidor, se formó como economista en la Universidad Javeriana. Su espíritu docente lo ha llevado a ser speaker en varias universidades, como lo son el CESA, la Universidad de los Andes, Georgia State University, Wharton School of Business, entre otras, y se ha consolidado como uno de los conferencistas económicos más importantes del país y referente de los medios de comunicación en Colombia. Le damos entonces la bienvenida a Camilo Herrera. Buenos días. Mauricio, muy buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por estar con nosotros en esta iniciativa que lidera Ciclo de Riesgo en sus 10 años de estar en el mercado. Y la idea de esta presentación es mostrarles lo que nosotros estamos viendo desde Radar, que está impactando en la economía colombiana y obviamente impactando en el gasto de los hogares. Hablar de nuevos riesgos es una cosa normal en la cotidianidad en la que nosotros estamos, en función de que la incertidumbre cada vez es más alta. Y esta gráfica de incertidumbre que aquí está presentada de manera metafórica no es muy distinta a la gráfica de incertidumbre real. En la medida en que la gente tiene más información, tiene más opciones y aumentó sus ingresos de manera importante en los últimos 30 años, los modelos de riesgo que sistemáticamente nosotros desarrollamos están puestos a prueba de manera continua porque el entorno cambia de manera continua. Ante estos cambios es muy importante tener en cuenta tres cosas. La primera, hay que asumir con mucha claridad qué es lo que está pasando. La segunda, entender qué se tiene, con qué se cuenta, qué se debe, quién le debe a uno y tomar decisiones. Porque uno puede permitir que la angustia lo supere en el momento de los problemas. Y tercero, preguntarse si las acciones que uno está tomando en este momento le van a servir para el proyecto de vida de uno o de la empresa cuando uno o la empresa tenga 80 años o, digámoslo así, en 40 o 50 años hacia el futuro. Porque claramente las acciones del día a día pueden redefinir de alguna forma el futuro y no podemos caer en esa trampa. Por lo tanto, tenemos que definir un plan. Y ese plan hoy lo tenemos que definir desde las tres realidades. La primera es que todos nos vamos a contagiar. Tal vez no todos, pero la gran mayoría de las personas en el planeta se van a contagiar y esto es una enfermedad adicional a las que ya teníamos en el sistema y claramente nos va a cambiar algunos comportamientos cotidianos. Segundo, la caída económica de este año nos va a demorar por lo menos 2 años en recuperación, más aún si lo miramos en datos per cápita, como lo vamos a ver más adelante. Y tercero, así todo el mundo lo está diciendo, hay una cantidad de documentos y columnas de opinión sobre esto, realmente la economía no va a cambiar, la sociedad no va a cambiar, pero sí va a tener unos pequeños ajustes. Una cosa es pensar con el deseo, lo cual está bien, y otra cosa es de manera concreta que las cosas sí cambien. Entonces, si revisamos primero el componente económico, después el gasto de los hogares, podemos entender cuáles son los riesgos claros que estamos viviendo para el sector financiero en Colombia desde estas transformaciones. Comienzo con un poco de historia económica. Evidentemente, Colombia estaría en su cuarta crisis económica, quizás la más profunda de toda su historia, dependiendo qué tan grande vaya a ser, y sobre eso obviamente hay una especulación gigantesca. Pero evidentemente la primera crisis, la hipotecaria, la financiera, que seguramente muchos de ustedes la vivieron y espero que todos la hayan estudiado, surge de un fenómeno de demanda. Hay un problema claro de capacidad de pago de los hogares, se modifica el sistema OPAC y eso hace que de una u otra forma Colombia entre en una recesión muy grande que nos lleva al hueco más grande de la historia económica del país. De ahí en adelante, el gasto de los hogares sistemáticamente ha evitado que la economía colombiana caiga inclusive en la gran crisis financiera mundial del 2008 y del 2009, y solo viéndose relativamente afectado con la caída de los precios del petróleo en 2015, 2016 y 2017. En este momento estamos viviendo una cosa distinta. No estamos ante un choque de ingreso ni ante un choque de demanda, sino ante un choque de no demanda, lo cual es una cosa que nunca habíamos visto. Pero una cosa son los crecimientos y otra cosa los niveles de producción.
Colombia logró crecer sistemáticamente sus niveles de producción o su Producto Interno Bruto en los últimos años, a diferencia del sector de construcción. Construcción es un buen elemento para contar la historia porque construcción nos muestra cómo es de sensible cierto sector ante la crisis. Y construcción, evidentemente, desde su pico más alto, que fue en 2015 hasta la fecha, no ha logrado recuperar ese número. Si miramos esto a nivel del detalle del gasto de los hogares, el consumo de los hogares en bienes nuevos, evidentemente el gasto de los gobiernos ha tenido una dinámica más grande que la que han tenido los hogares, y eso tiene que ver con el cambio de constitución que tuvo el país. Los no durables crecen, pero no porque la gente tenga más dinero va a hacer más mercado. Lo que pasa es que la gente que no tiene una gran capacidad de compra de mercado la mejoró, y los grandes cambios están en la compra de bienes semidurables, básicamente ropa y libros, que crece de manera muy importante, sobre todo a partir del 2008, y los durables, que son tan sensibles como el sector de la construcción, y si miramos con cuidado, hoy por hoy el gasto de los durables no ha logrado recuperar su gran pico del año 2014. Entonces, todos estos fenómenos que estamos acostumbrados a ver en la economía se resumen en qué tanto el consumo de los hogares es capaz de soportar el crecimiento de la economía en momentos de crisis. En la crisis hipotecaria evidentemente no pudo, básicamente fue una crisis de origen de demanda. En la crisis financiera mundial el consumo, como la gráfica lo muestra, logra mantener el crecimiento de la economía. En la caída del precio del petróleo ayudó al comienzo y después no pudo continuar con la colaboración, y en los últimos trimestres básicamente el gran crecimiento del consumo de los hogares ha mantenido la economía colombiana. Si miramos en la historia, la caída de la economía colombiana del 99 fue del 4.2 y el consumo de hogares cayó 5.5. Evidentemente fue una caída muy grande que se pronuncia mucho más en bienes durables y en semidurables. En el 2008 la economía colombiana no cae porque afortunadamente el consumo de hogares logró mantener la demanda interna, haciendo que solamente los durables y los semidurables se vieran afectados directamente. En la crisis de la caída de los precios del petróleo, la economía creció y el consumo de los hogares creció un poco menos, afectando otra vez la compra de bienes durables, pero sistemáticamente premiando a los servicios en el gasto de los hogares, cosa que va a ser completamente distinta en este momento. Por las proyecciones del Fondo Monetario Internacional de que la economía colombiana caería un 2.5 este año, ya hay gente que habla de un 9, hay gente que habla de un 8, hay gente que habla de un 5, este número lo podemos modelar y moderar según sea el momento. El consumo de los hogares no caería tanto, y evidentemente lo que caerían otra vez son los bienes durables y los semidurables. Y esto obviamente es fundamental en el sector financiero porque son los bienes que están apalancados mayormente en las líneas de crédito del mercado. Entonces la dinámica de Colombia obviamente comienza a mediados de marzo, y por eso la caída del Producto Interno Bruto no es tan grande en el primer trimestre. Básicamente lo que hace la economía colombiana es frenarse de un crecimiento del 3 al 1,1%. Pero si miramos cómo está en esta diapositiva que produjo el DANE, China, Francia, Italia y España, que son los países más afectados y los que primero fueron afectados por la pandemia, evidentemente ya tuvieron un freno en sus economías muy grande por el momento en que les tocó el fenómeno que fue el primer trimestre. Entonces es muy posible que Colombia tenga una caída de este estilo en el segundo trimestre, como bien lo están analizando varios economistas, y si bien la cifra va a ser una cifra muy negativa, afortunadamente ya los indicadores como el dólar y la confianza del consumidor nos empiezan a mostrar que hay un pequeño cambio de tendencia en el gasto. Siguiendo con la tradición económica colombiana, cuando la economía se frena, lo que más se frena es construcción, y evidentemente nos pasó lo mismo. De hecho, algunos analistas han dicho que la gran caída de la aceleración de la economía colombiana fue más por construcción que realmente por la enfermedad, y evidentemente el consumo de hogares ha sido el motor de la economía, inclusive en el primer trimestre de este año, creciendo al 3,8 frente al 1,1 del total de la economía. Entonces, este crecimiento del consumo de los hogares, bien sea el de radar, que incluye bienes usados, y el del DANE, que no los incluye, evidentemente sigue el ciclo de crecimiento de la economía, pero es uno de los grandes facilitadores de que las cosas pasen. Pues este cambio en los hogares, en este país del divino niño, tiene que ver con una población de 50 millones de personas, de los cuales a cierre del año pasado, 11,2% de los que estaban en edad de trabajo y querían trabajar estaban desempleados, que es, digamos, el punto de partida del problema. Sabemos que el desempleo crece y creció de manera muy importante para el mes de abril, mostrando claramente el problema del aislamiento que se dio en el mercado. No el problema de la enfermedad, el problema del aislamiento.
Y esto obviamente tiene que ver con el tema de la informalidad. Si el 46% de la población ocupada, esos cerca de 26 billones de personas ocupadas antes de la pandemia, son informales, evidentemente al quedarse en la casa congelados no van a poder generar ingreso y eso causa una caída en la ocupación, que es lo que estamos viviendo en este momento, donde solamente 2 meses o un mes y medio se perdieron más de 5 millones de puestos de ocupados en Colombia. Entonces, ¿esto qué nos deja? Una preocupación muy grande, cierto, pero también nos deja una oportunidad gigantesca, y es que esa misma caída del empleo se va a recuperar relativamente más rápido en función de que los informales consiguen empleo mucho más fácil que los formales. Si una persona formal pierde el empleo, evidentemente le cuesta más conseguir empleo. Entonces, como les mencionábamos en una presentación a comienzos de año, Colombia tiene un ciclo de gasto y de comportamiento completamente distinto cada mes. Y lo que pasa en enero no pasa los otros meses. Y eso que nosotros mencionábamos a comienzo de año hoy se torna absolutamente relevante, porque nos muestra que el gasto de los hogares se concentra principalmente en el segundo semestre en cuanto a gastos adicionales por las temporadas, por las vacaciones, por la prima, por el Día de la Madre, del Día del Padre, pero particularmente por amor y amistad, Halloween, la semana de receso, el Black Friday y todo lo que ha pasado. Y esta gráfica que ustedes ven en naranja evidencia cómo ese gasto adicional es muy importante en el segundo semestre. En el mismo sentido, el pago de impuestos se concentra más en el primer semestre, donde pagamos predial e impuesto de vehículos los hogares, y en el segundo semestre se dan las declaraciones y pagos de renta, que en la mayoría de los casos ya están pagadas en función de la retención de la fuente que hay en Colombia. ¿Para qué planteamos esta diapositiva? Para mostrarles un fenómeno fundamental, realmente importante, y es el momento del aislamiento es el mejor que nos podía haber pasado en toda la historia. Nos aislamos en el momento en que los hogares gastaban menos, por lo tanto esto va a causar un menor impacto en el total de la economía vía gasto de los hogares, permitiendo que no sea tan grande. Esto va a desembocar un fenómeno inflacionario que va a tener dos sentidos. Un primer sentido que ya se está viendo, y es como la inflación comienza a bajar, y eso va en línea también a las bajadas del las tasas del Banco de la República, que también se están haciendo para reactivar la economía, pero permiten que existan tasas de interés reales en el mercado. Y a diferencia de ese freno inflacionario por una baja demanda, vamos a ver un crecimiento de precios en por lo menos 3 canastas: alimentos, aseo personal y aseo del hogar, como ya lo estamos registrando en función del freno del gasto. Entonces, aquí no les estoy diciendo nada nuevo. Lo que les quiero decir de manera detallada es, no es que está lloviendo, sino dónde está lloviendo y cómo está lloviendo. Entonces, en abril se da la caída de gasto más grande en la historia de Colombia, donde los hogares dejaron de comprar casi un 13% frente a marzo del año pasado, con una caída real del 5% frente al año anterior. Esa caída, si bien no se ve tan grande, evidentemente es muy fuerte, porque veníamos creciendo a tasas del 6%, entonces realmente casi que es una caída efectiva, cercana a los 11 puntos frente al año anterior. En lo que va corrido del año hasta abril, el gasto de los hogares aún sigue en terreno positivo, y en 12 meses efectivamente la cifra es muy buena debido a el buen comportamiento del segundo semestre del año pasado. Si uno mira la dinámica del crecimiento del gasto de los hogares anual en términos corrientes, esa caída que se ve tan abrupta en abril, obviamente solo es posible con un efecto de no demanda. La orden del gobierno de que los hogares se queden en casa, de que el comercio cierre, de que la industria cierre, tenía un efecto inmediato en la estructura de gasto, que no solo reasignó la estructura de gasto y cambió las formas de compra, sino que redujo el tamaño de una manera importante. Entonces, bajo esta premisa y metiéndonos un poco más a la cotidianidad de ustedes en el mundo del crédito, del riesgo y las cobranzas, esta caída del gasto del 2% en términos corrientes es bañada de una caída del 53,8% en valor de transacciones de las tarjetas de crédito. Básicamente las tarjetas de crédito transaron la mitad en abril de lo que transaron en abril del año pasado, y por esto el servicio de deuda comienza a frenarse dentro de los hogares. Pero ya este dato de abril tiene que empezar a revisarse con las ayudas que plantea el gobierno. El gobierno entra a decir que hace congelamiento de los créditos, no pago de la deuda, sino simplemente un periodo de gracia para que los hogares se puedan equilibrar, y la caída en la colocación de la cartera, de la colocación de crédito para abril, llega al 57%. Llama la curiosidad que el efectivo aún sigue creciendo. ¿Por qué crece? Porque la gente
volvió a la tienda de barrio, volvió a la droguería, una cantidad de sitios donde puede comprar comida, puede comprar medicamentos, puede comprar alcohol, puede comprar elementos que hoy por hoy estamos usando. Si miramos la dinámica de la cartera, qué pena, de la colocación, la tarjeta de crédito se frena un 53.8 como lo mencionaba, hipotecario un 62, crédito de consumo un 58.8 y el total de la colocación de créditos a los hogares se frena un 57,0%. Es decir, básicamente colocamos la mitad este abril de lo que colocamos en abril pasado. Lo que tiene consecuencias obvias y es que el gasto de los hogares esté creciendo más que los bienes durables y semidurables como lo estábamos planteando desde el comienzo. Básicamente la gente no está pensando en comprar carro, no está pensando en comprar electrodomésticos, ¿no? Está pensando en comprar casa, habrán casos puntuales y particulares donde evidentemente las cosas sí están pasando, pero los grandes crecimientos de gasto los estamos viendo en salud, en gastos varios en alimentos y los grandes frenos se están presentando en vestuario, transporte y entretenimiento. La inflación comienza a mostrar la presión que hace sobre alimentos ya en abril con un crecimiento del 6% y en términos reales efectivamente la dinámica de vestuario, transporte y entretenimiento muestra que es más profunda de lo que muchos quisiéramos, pero es una realidad clara. Como ustedes miran en la gráfica a la izquierda o a la derecha, evidentemente aparatos domésticos y transporte personal están cayendo por encima del 65%, mostrando que evidentemente durante el mes de abril los hogares no estaban en la intención ni en el interés de comprar de manera clara este tipo de bienes. Entonces lo que nos pasó básicamente es que un colombiano que compraba 100 cosas en abril de 2019, después de haber crecido su capacidad de compra per cápita sistemáticamente desde abril del 2010, cae de manera profunda casi que a 94 cosas por mes, devolviéndonos básicamente hasta 2014. Este impacto, que aquí lo podemos ver de manera gráfica, es mucho más profundo en el comercio. Y por eso es importante entender que el gasto está teniendo reacciones distintas dependiendo por dónde se le mire. Esta caída real del 5% abril contra abril, en el comercio es del 11%, pero fuera del comercio no es una caída real, porque de manera clara la gente sigue comprando. ¿Qué está comprando la gente? Bienes no durables, mayormente mercado, no está comprando semidurables, no está comprando durables y está comprando unos servicios sí y unos servicios no. Evidentemente usted sigue comprando servicios públicos, pero no está saliendo a cine y eso hace que la canasta sea diferente. Las compras frecuentes crecen al 9% en términos reales y las no frecuentes son las que están recibiendo realmente el golpe. Entonces, cuando uno revisa las estructuras de gasto de los hogares, la gran amenaza está sobre el 20 o el 30% de la estructura del gasto de los hogares que se refiere a ese tipo de bienes. Las tiendas de barrio vienen creciendo muy bien, inclusive las grandes cadenas como Almacenes Éxito, Sao y Olímpica, pero los centros comerciales vienen con caídas del 62%. Y por grupos de consumo, como lo hemos mencionado, es completamente distinto. Entonces, evidentemente, dependiendo de revisemos el tema, las caídas son diferentes. Esa diferencia nos lleva a un mundo de riesgos. Bancolombia publicó la semana pasada esta gráfica donde a la izquierda ustedes pueden ver el crecimiento anual por semana de la colocación por tarjeta de crédito en las tarjetas de crédito de Bancolombia, donde hubo un momento una caída del 53% en línea con los datos de radar y ya para las últimas semanas la caída es del 39%. Pero cuando uno lo compara semana contra semana, ya las tarjetas de crédito están creciendo un 6% frente a la semana anterior. O sea, de una u otra manera comienzan a darse señales, al igual que la de confianza del consumidor y del dólar, que muestran que el mercado comienza a recuperarse. Esta otra gráfica de Bancolombia es muy diciente en la medida en que el uso de tarjetas de crédito para compra de combustible en Colombia evidentemente ya está creciendo y se puede apreciar claramente el fenómeno del aislamiento y cuánta gente realmente se quedó en la casa, que hasta el momento lo que hemos podido identificar es que es más o menos el 40%, qué pena, el 60% de las personas del país cumplieron con el aislamiento que el gobierno pidió. Revisando los datos el viernes de la semana pasada, el gasto de los hogares ya comienza a crecer en términos de dinero en terreno positivo frente al año pasado y la tarjeta de crédito que venía cayendo a tasas del 50 ya está cayendo a tasas del 32% en la misma dinámica de lo planteado por Bancolombia. Si lo miramos en una gráfica más cercana, una serie
más corta para que veamos lo que pasa, se ve claramente el fenómeno de aislamiento que le causó a los hogares, y si lo miramos comparado frente a la semana anterior, se ve cómo se da la gran caída en el momento del aislamiento, igual seguida por la de tarjeta de crédito. Entonces, evidentemente las señales ya son positivas en cuanto a gasto de los hogares en recuperación. Eso se suma a que la tasa de tarjeta de crédito promedio de los bancos en Colombia, que estaba en cerca del 28-27% antes del fenómeno, ya se está transando a créditos nuevos en cerca del 22%. Esta caída en la tasa promedio de las tarjetas de crédito efectivas anuales, obviamente termina siendo un gran indicador de no solo la caída del uso de tarjeta de crédito, sino de la necesidad de colocación de los bancos, lo cual nos va a poner un escenario de riesgo realmente importante. Afortunadamente, como lo ven en esta diapositiva, la demanda por energía está creciendo y la movilidad de las personas en la calle también. Es decir, que la gente de una u otra manera ya está saliendo a la calle a hacer compras, a trabajar y a producir. Entonces, con todos estos indicadores positivos viene el fenómeno que en renta entre marzo y mayo, según este estudio de ANIF, los hogares pudieron haber perdido un ingreso cercano a los 12,5 billones de pesos, que fue compensado en 15,7 billones de pesos por parte del gobierno nacional y los gobiernos departamentales y municipales, con un sistema de ayudas gigantescos, donde está la devolución del IVA, las transferencias que existían de Familias en Acción y de Jóvenes en Acción, un apoyo social adicional que se planteó dentro del PAEF, todo el ejercicio del PAEF que permitió fondear tanto los hogares como las empresas, y el apoyo a trabajadores por cuenta propia. Esto sumado a las ayudas que dieron los bancos a los hogares, que no solo se dieron por refinanciación del crédito, lo cual es una ayuda que aún no se puede cuantificar, pero sí el congelamiento del pago de las cuotas en periodos de gracia entre 1 a 3 meses, inclusive ya 4 meses que lo están haciendo algunos bancos, hizo que los hogares tuvieran más liquidez. Y esa mayor liquidez es la que está permitiendo que haya un rebote en el gasto de los hogares. Este dato que ustedes están viendo del 1.5 aún no ha sido publicado de manera oficial por Radar, el gobierno nacional ya lo tiene, pero lo vamos a presentar, yo pensaría que este viernes, a la opinión pública. O sea, básicamente ustedes son los primeros en verlo. Esta recuperación del gasto solo es posible por la inyección de 32 billones de pesos entre marzo, abril y mayo al gasto de los hogares vía ayudas del gobierno en todas sus formas de gobierno y de Estado. Segundo, el periodo de gracia de los bancos. Y tercero, los ahorros que tenían los hogares, que inclusive en este punto el gasto de los hogares es inferior al ingreso de los hogares en términos corrientes, mostrando ya un fenómeno de algún ejercicio de ahorro o por lo menos de contención de gasto efectivo en los hogares. Este hueco de básicamente 28 puntos de crecimiento del gasto los está financiando el Estado. Y esa financiación del Estado es para nosotros en este momento el gran alivio que permite que estemos funcionando, pero también la gran preocupación. ¿Por qué es la gran preocupación? Porque tan pronto salgamos del fenómeno y las ayudas se empiezan a quitar, todos los clientes de los bancos van a llegar a los bancos a decir: si yo no tengo ingreso no es culpa mía, es culpa del sistema, y van a empezar a pedir las renegociaciones de una manera mucho más profunda, y los bancos no van a tener la capacidad de hacer todo, e inclusive va a ser muy difícil explicarle a muchos de nuestros usuarios, nuestros clientes, que lo que tuvo fue un periodo de gracia, una congelación del crédito. No que se le esté ignorando el crédito, no que se le esté perdonando el crédito, no que no vaya a tener que pagarlo. Entonces, si bien vemos que la población en calle está volviendo a crecer, viene el gran reto del aislamiento. El tema del distanciamiento social es una cosa que en Alemania funciona muy bien y muy fácil, en Japón funciona muy bien y muy fácil, en Corea funciona muy bien y muy fácil, porque son sociedades que histórica y culturalmente son distantes. Nosotros los latinos y particularmente los colombianos salimos a abrazarnos sin piedad tan pronto tengamos la oportunidad, y esto va a ser el gran reto que vamos a tener. El empleo se va a recuperar relativamente rápido en Colombia, aunque la tasa de desempleo va a crecer y va a llegar a niveles seguramente en algún momento del 30%, y esperamos que a final de año ya esté cerca entre el 15 y el 20%. Pero la cantidad de ocupados va a recuperarse relativamente en lo corrido del año, cerca de un 90-95% de lo que teníamos al comienzo del año. ¿Por qué? Por la informalidad, lo que nos da una curva de demanda positiva.
Pero esta curva de demanda, obviamente por grupos de consumo es distinto. Alimentos en el hogar está creciendo mucho porque la gente está comiendo menos por fuera de la casa. Los servicios públicos están creciendo mucho porque al estar en la casa usted demanda más agua y más energía. Los bienes durables como muebles y electrodomésticos comienzan a tener un crecimiento interesante, aún muy lejos de sus niveles anteriores, debido a que la gente estando en la casa se da cuenta que necesita otros muebles. A nivel de salud y de educación no hay cambios fundamentales. Automóviles tiene una oportunidad muy interesante en el segundo semestre, dependiendo cómo sean las medidas del Gobierno Nacional de Movilidad y de cada uno de los municipios. Aseo, tanto personal como del hogar, tiene un crecimiento importante y el gran reto va a estar en la industria de la moda. Seguramente este mapa de riesgo o de dinámicas de demanda que yo les planteo, ustedes lo tienen muy parecido dentro de sus bancos en función de el análisis sectorial que ustedes hacen. Entonces los hogares compraron de más antes de la cuarentena, se ajustaron en la cuarentena y al salir van a gastar menos. ¿Por qué pasa esto? Porque hay un menor ingreso, porque hay menos puntos comerciales abiertos y porque tenemos que cambiar nuestra forma de comprar. Pero si bien esto pasa, esto es un cambio temporal y tampoco podemos decir que es homogéneo. Hay un 25% o 30% de población que durante el aislamiento redujeron su gasto cerca de un 17% porque tienen ingreso, porque tienen un sueldo, porque tienen ahorros y están bien. Hay un 45% de la población que redujo su ingreso un poco más, cerca de un 20%, porque no tienen este ingreso tan constante, se están apalancando en rotativos, en tarjetas de créditos, en créditos de libre destinación o en sus ahorros o las cesantías que han sido retiradas de manera muy importante en los últimos días del sector financiero. Pero un 25% de la población ya redujo su gasto cerca de un 40%, donde obviamente es el gran problema que tiene el mercado colombiano y latinoamericano en este momento. Entonces, al revisar la historia del consumo per cápita, no crecimiento, sino los niveles de consumo per cápita en Colombia, desde 1970, se hace evidente que la crisis hipotecaria, de hecho, comienza con un freno del gasto per cápita en el 94, que se demoró en recuperarse básicamente 13 años después de la crisis. La crisis financiera mundial nos demoramos 2 años en recuperarnos, la crisis de divisas causada por la caída de precios del petróleo básicamente no nos causó un impacto muy grande y aquí estamos esperando que en por lo menos 2 años recuperemos el nivel de gasto per cápita de los colombianos. Entonces estamos ante una crisis que si bien es corta y es profunda, tiene un mensaje curiosamente bueno. Y es que Colombia ya ha vivido estas crisis y muchos colombianos estuvieron vivos y eran jóvenes, activos y productivos en el momento de la crisis hipotecaria, lo que les permite entender parte de lo que está pasando y tener estrategias relativamente funcionales. Lo mismo pasa con las otras 2 crisis posteriores. Entonces, dicho esto, nosotros esperábamos un crecimiento del gasto de los hogares cercano al 5% este año, que obviamente no se va a dar. Esperábamos un crecimiento del 2% si el aislamiento era solamente de 2 meses, ya sabemos que el aislamiento va en cerca de 3 meses. El aislamiento es de 4 meses, la caída del gasto de los hogares puede ser del 2% y si llegamos a 6 meses, la caída del gasto de los hogares puede ser cercana al 8%. ¿Por qué la caída es tan pequeña? Por los meses donde se está dando el aislamiento o donde se dio el aislamiento, como les mencionaba anteriormente. Entonces, si comparamos ese consumo per cápita colombiano con el resto de América Latina, sabiendo que tenemos una audiencia internacional, como están los peruanos y los mexicanos presentes en esta conversación, México, Colombia y Perú tienen evidentemente cosas muy parecidas, pero también cosas muy disímiles. Ecuador, inclusive Perú y México tenemos unas tasas de informalidad muy altas, pero si revisamos dentro de esta gráfica, suponiendo un número índice 100 en 2018, es decir, que una persona compraba 100 en 2018, América en promedio pasó de 97.6 a 100 entre 2013 y 2018. En 2019, América Latina se frena un poquito, sobre todo porque hay países que caen mucho, como son Venezuela. Ojo, México ya se venía frenando. Es muy importante entender que México ya se venía frenando y por eso la caída de México va a ser mucho más grande que la de Colombia, en función de que se estaba desacelerando y lo cogen caída al golpe, en adición a la gran relación que tiene México con las exportaciones y las importaciones por parte de Asia, particularmente en China. A 2020 se estima que casi todos caemos, como lo podemos ver en esta gráfica, y si lo miramos ya de manera visual, evidentemente México es una de las grandes preocupaciones que tiene el mundo porque se va a demorar más de 2 o 3 años en recuperar sus gastos per cápita. Ecuador está atrapado en el problema que tiene de paridad con el dólar, lo cual
Si bien fue una solución muy importante en un momento dado para su economía, el efecto de dolarizarse, hoy es un gran reto gigantesco, pero Perú y Colombia logran de una u otra manera recuperar sus per cápitas relativamente rápido. Si revisamos el mapa de este año, teniendo en el eje Y el crecimiento de los precios y en el eje X el crecimiento del consumo per cápita, se nos dan 4 grupos distintos de crecimiento. Un Paraguay solo, donde va a crecer su gasto per cápita y va a crecer su inflación, todo parece que va bien allá. Panamá y Puerto Rico que van a bajar su inflación a terreno negativo, unas deflaciones claras, mayormente porque están ancladas al dólar. Y Ecuador que va a tener una caída muy grande en su gasto per cápita, pero va a tener una inflación relativamente constante. El resto de países vamos a caer en el gasto per cápita y la inflación, de una u otra manera, va a ser positiva. Pero aquí hay 2 territorios distintos. Un territorio donde puede uno mencionar a México, Chile y Perú, que son economías relativamente grandes de la región, que van a caer mucho más que los demás, y Colombia dentro o comportándose casi más como lo que puede pasar en algunos países de Centroamérica e inclusive Bolivia, con la fortuna de que venía nuestra economía acelerando. Entonces la desacelerada no nos pega tan duro como, insisto, le pegó a Chile y a Perú. Entonces, si cambiamos el índice y ponemos de base 2019 como punto de referencia, Panamá va a seguir creciendo su gasto per cápita, República Dominicana cae y ajusta rápidamente en 2 años, Guatemala también, Honduras no va a ajustar, que es la gran preocupación que todos tenemos. Honduras tiene una informalidad altísima y una dependencia de las remesas gigantes, y por eso el presidente Bukele fue tan agresivo en las medidas que tomó desde el comienzo. Colombia no alcanza en 2021 a recuperar sus gastos per cápita. ¿Qué digo? Honduras no, Salvador inclusive cae más, perdón, me confundí. América como promedio no lo recupera, Nicaragua tampoco, Costa Rica tampoco, Ecuador tampoco y México tampoco. Evidentemente estamos ante un fenómeno difícil y demorado. Lo que nos llama la atención es cómo solo 2 meses causan este impacto. Y esto va a causar unas transformaciones muy profundas. Históricamente, los hogares gastaban cerca de un 80% de su dinero por fuera de la casa y un 20% desde la casa. En la medida en que el aislamiento se va dando, esta estructura de compra cambia y cada vez compramos más desde el hogar. Y este es el eje central de lo que está pasando en el juego. Entonces, si bien el PMI mundial ya comienza a crecer de manera importante, particularmente desde Estados Unidos y China, el gasto en marketing del mundo entero se está frenando. Este es un indicador que parecería sensato a nivel de estructuras de costos en las compañías, pero evidentemente va a hacer que la recuperación sea más lenta. ¿Por qué? Porque nos dijeron a todos que teníamos que salir a jugar a las escondidas. La orden es quédese en la casa para que el virus no lo encuentre. Perfecto. Quédate en casa. Nos metimos eso en la cabeza. Y ahora nos están diciendo salgamos a jugar a la lleva porque hay que estar afuera pero que nadie lo toque. Y eso evidentemente va a cambiar una cantidad de comportamientos que van a redefinir los negocios y por lo tanto se configura un nuevo mapa de riesgos en el mercado. Entonces el riesgo no es un solo riesgo financiero, sino es un riesgo en el comportamiento de la gente que va a tener unas transformaciones muy profundas. Lo que va a llevar a que la gente deje de hacer tantas misiones de compra, es decir, ir a la tienda a comprar y cada vez más haga misiones de pedido. Estas misiones de pedido van a ser la gran transformación del juego. No me refiero solo a e-commerce, me refiero a sistemas de plataformas de domiciliarios, como puede ser Rappi, como puede ser Globo, como puede ser domicilios.com, como puede ser lo que sea. Estas plataformas son claras, son evidentes y las conocemos en el mercado. Pero el grueso del domicilio en Colombia no se hace por plataformas, se hace por teléfono y por WhatsApp. Entonces, pasamos de un mundo de mensajes donde el marketing reinaba a estar en un mundo de mensajeros donde el que va a ganar la pelea es el que tenga el control de la mensajería. El nuevo mundo nos exige y nos pide y nos reta en torno a el dominio del delivery en el mercado. Entonces, para cerrar, que afortunadamente el corte ya se dio al final, este es mi correo electrónico, como ustedes lo conocen, y me pueden pedir la presentación, aunque estoy seguro de riesgo se las va a pasar. Este es mi Twitter y mi Instagram, en caso que quieran ver las cosas que nosotros producimos o publicamos. Y a nivel de resumen, aquí hay 4 temas fundamentales. El primero, los hogares están gastando menos y en teoría están ahorrando algo, pero mayormente están cambiando su forma de comprar. Segundo, hay una preferencia gigantesca por marcas locales porque las marcas internacionales causan miedo porque pueden traer contagio, lo cual no es verdad, pero la gente tiene miedo. Si eso viene de China o de Italia o de Nueva York, pues básicamente no me interesa. Tercero, el canal tradicional se fortalece de una manera muy importante, casi que volviendo a los 80s, inclusive ya vamos a comenzar a ver camiones de gaseosa otra vez repartiendo gaseosa en las casas.
Cuarto, se aprende a recibir subsidios, lo cual es muy bueno y ha permitido, como les mencionaba yo, que esos 30 billones de pesos que se inyectaron en la economía colombiana permitieran que el gasto de los hogares no cayera. Esto obviamente no es sostenible en el tiempo, en función del gobierno no tiene esos recursos. Y quinto, viene la cultura de no pago, que obviamente es el gran riesgo que ustedes tienen presente y que los tiene asustados, porque los hogares ya están buscando cómo negociar en función de que la responsabilidad no es de ellos, pese a que la deuda sí la tienen con el sistema financiero. Entonces, si bien eh, esto ya cambió, es muy importante que usted también lo haga y si usted no lo ha hecho, lo único que nos resta por desearles es que la fuerza los acompañe. Muchísimas gracias. Bueno, Camilo, muchísimas gracias. Muy interesante, como siempre, toda tu visión. Hay muchas preguntas alrededor de la calidad de la cartera. Profundicemos un poco. ¿Qué indicadores crees que podamos llegar? Y si tuviéramos que marcar un horizonte de tiempo en más o menos estabilización de la crisis, luego un periodo de recuperación, estamos hablando de cuántos meses, de cuántos años, como para volver a los niveles de calidad de cartera que teníamos antes. ¿Y cómo vamos a ver viendo ese indicador de calidad que se va subiendo? ¿En qué indicadores va a ser el famoso pico y en qué momento crees que empiece a bajar esa calidad de cartera? Es muy difícil predecir eso en función de que no sabemos tres cosas. La primera, ¿cuánto van a durar las ayudas del gobierno? Que esperamos que se acaben en junio porque básicamente el gobierno no tiene demasiada opción de tener más recursos. Segundo, depende de manera clara cómo se recupere el empleo informal. Hay que ver cómo sale el dato de empleo de mayo, que obviamente va a ser uno de los indicadores más importantes, pero por los indicadores de confianza de los hogares e inclusive de dólar ya muestra una pequeña recuperación del empleo en Colombia, sin decir que sea muy grande. Pero mi preocupación no está centrada tanto en 2020 como en 2021, porque el ajuste del empleo se está dando vía la población ocupada informal. Pero el golpe que las empresas están recibiendo este año y que van a recibir a lo largo del año va a causar que a final de año muchas empresas tomen decisiones grandes en el tema de empleo. Y ahí es donde se van a cerrar muchos puestos laborales, o es posible que eso pase, del mundo formal. Y aquí es donde vamos a tener un cambio en la estructura del desempleo entre 2020 y 2021. El desempleo de 2021 va a tener un componente informal más alto, el desempleo del 2020, perdón, va a tener un componente formal más alto y del 21 va a tener un componente más formal. Entonces, en ese sentido es cuando la calidad de la cartera realmente se va a comenzar a complicar de manera profunda, va a hacerse en el primer semestre del 2021 según nuestros modelos y dependiendo cómo se den los crecimientos y los sectores, estaríamos viendo otra vez los niveles de calidad de cartera entre el 5 y el 7% de cartera vencida dentro del total de la cartera de los hogares, quizás a finales de 2022 o comienzos de 2023, sí, solo sí, también crece la colocación de crédito, que es quizás uno de los retos más grandes que vamos a tener el próximo año. Realmente las soluciones que están pues creando todas las entidades crediticias y empresas del sector real se están centrando a la reconversión de deuda, se están concentrando en reestructuraciones. Teniendo en cuenta que las empresas y los deudores ya tenían una cuota establecida, para alinear esas nuevas capacidades de pago, esa nueva capacidad de pago del deudor con esa nueva cuota, ¿tú crees que esas cuotas se estarían rebajando en qué porcentaje? Como para que las personas y empresas puedan empezar otra vez a retomar. Estamos hablando de cuotas que del 50%, del 70% de lo que venían pagando las personas. Yo creo que eso es una decisión particular de cada caso y que cada banco va a manejar completamente distinto, porque hay empresas a las que tú le puedes fondear y refinanciar la deuda sin asumir un riesgo demasiado grande y hay sectores donde obviamente esa decisión tú no la vas a poder tomar tan fácilmente y va a tener unos estudios de comité particulares. Tú que estuviste metida en ese mundo de comités de riesgo, sabes que aquí el caso particular es mucho más grande que la decisión general y lo importante es lograr salvar la estabilidad del sistema. Afortunadamente tuvimos la crisis hipotecaria
La crisis hipotecaria nos dio una cantidad de herramientas que muchos países tienen, incluido el sistema de administración de riesgo crediticio y el modelo de que hoy por hoy tiene el modelo colombiano. Y las otras dos crisis nos ayudaron a prepararnos de alguna manera para este tema. Aquí es donde, desafortunadamente para el momento político, se está debatiendo en el Congreso un proyecto de ley, o de hecho pues ya fue votado y está en un momento de conciliación, que va a causar problemas grandes porque poder usar la información histórica de los clientes buenos en pos de defender a los clientes que tuvieron problemas, y uno puede llamar clientes malos, que realmente no es que sean malos, sino que tuvieron problemas en su gran mayoría, van a salir pagando buenos justos por pecadores, en función de que los bancos no van a poder tener un sistema de información lo suficientemente sólido para redefinir de manera clara ese histórico y por lo tanto proyectar un futuro, sobre todo de las personas y de las familias, lo cual va a hacer que no sea tan fácil de identificar cómo se van a dar los cambios en las cuotas. Gracias, Camilo, por acompañarnos y bienvenido a nuestro siguiente panel.